acá Descombina. Acordate que todos los sábados a las 17 horas voy a estar concientizando distintos temas de salud acompañada de excelentes profesionales. Los domingos se repite el programa a 17 horas. Lunes y jueves, de 16 a 18 horas, puedes escucharme por Radio LED FM. Nos vamos a un consejo profesional de la licenciada Beatriz Goldberg, psicóloga escritora. A ver qué nos dice. Pasamos por crisis a lo largo de nuestra vida. Están las crisis individuales, las que tienen que ver con la vida misma, con la pareja, con el trabajo, con el estudio, con la relación con nuestro cuerpo, las enfermedades, todo lo que tiene inherente a uno propio. Y están las globales, que tienen que ver como la pandemia, como todo lo que puede pasar en el país, los vaivenes económicos. Bueno, todo esto incide y generalmente se hace un mix de estas crisis. Y lo importante es qué actitud tenemos frente a esta. Podemos darle la bienvenida, como yo siempre digo, porque gracias a esta podemos hacer giros y cambios en nuestra vida. Ante toda situación que estamos tecleando o que estamos en arenas movedizas, que tenemos que tomar decisiones fuertes, tenemos que empezar a hacer un plan de acción a corto, mediano y largo plazo. No desoír los problemas que tenemos, no ponerlos bajo una alfombra, tampoco quejarnos todo el tiempo porque la queja desvitaliza, nos quita toda esa energía que podemos poner en accionar, en tener una actitud proactiva frente a la vida. Es tener en cuenta que cada decisión que tomemos es importante. ¿Y qué hacemos con esto? Y no tampoco decir por qué me pasa a mí, no le pasa al otro, por qué todo a mí. Esa situación de autocompadecimiento no sirve tampoco. Ir viendo cómo resolverla y cómo tomar decisiones atinadas utilizando la inteligencia emocional espiritual. En cada uno es importante cómo utilizar la esencia para ir para adelante. Y estemos conformes cuando tenemos una crisis, porque es justo la oportunidad de cambio que necesita nuestra vida, y después vamos a estar cada vez más positivos y más creativos en todas nuestras decisiones. Gracias, licenciada. Bien, vamos a concientizar sobre cáncer de ovario. Es un crecimiento de las células que se forman en los ovarios. Las células se multiplican rápidamente y pueden invadir y destruir tejidos sanos del cuerpo. Hoy me visita el doctor Tomás García Valcarce, médico ginecólogo oncólogo del Hospital Alemán, mastólogo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Antes de comenzar a hablar de cáncer de ovario, ¿cuál es la función de los ovarios, no? Bien, la función de los ovarios tiene básicamente dos grandes partes. Sí. Una es la formación de hormonas, las hormonas sexuales, los estrógenos, la progesterona y otras, que lo que generan es el desarrollo en la pubertad y en la adolescencia de los caracteres sexuales secundarios, la altura, las mamas, el desarrollo de los órganos como el útero, en fin, todo eso que genera después la mujer adulta. Ajá. Y por otro lado, alojan a los óvulos, que son las gametas, las células que se van a encargar de la reproducción eventualmente. Entonces, esa conjunción, digamos, a nivel hormonal y después a nivel reproductivo, que es fundamental. Bien. ¿Es verdad que gran parte del cáncer de ovario se detecta en estadios avanzados? Sí, lamentablemente el cáncer de ovario no es el cáncer más frecuente ginecológico, es el octavo en frecuencia, pero sí es el más responsable de las muertes de los cánceres ginecológicos. Tiene que ver con que justamente no tiene métodos de detección precoz y tiene muy pocos o ningún síntoma en estadios iniciales. Entonces, cuando uno lo detecta porque la paciente está padeciendo alguna molestia o algo, generalmente en el 75, ese es el número que siempre decimos, 70, 75% de los casos, es en estadios fuera de la pelvis, diseminado. Bien, los síntomas pueden variar, algunos. A ver, por ejemplo, ¿qué síntomas? El síntoma que da el cáncer de ovario, sí, cuando, como te digo, lo más común que es avanzado, suele estar relacionado no tanto con síntomas ginecológicos, sino más bien con síntomas digestivos, distensión abdominal. ¿Qué sería la distensión abdominal para identificar? Claro, si bien es un concepto muy global, que cualquiera se le puede inflar la panza y no por eso es un cáncer de ovario, sino que haya aumento de peso
o disminución de peso, aumento de peso, porque hay algo que se forma que es líquido dentro del abdomen, que se llama ascitis, que eso es producido por las células cancerígenas en el peritoneo, o que ya no tenga tanta hambre, saciedad precoz, o que coma y se sienta muy distendido en el abdomen superior, o que tenga algún trastorno para ir de cuerpo o en el tránsito intestinal, que son síntomas, como te digo, súper comunes a un montón de patologías que no son oncológicas, pero en el cáncer de ovario, junto con otros criterios, configuran el síndrome del cáncer de ovario avanzado. Bien, factores de riesgo que hay, se suman varios. ¿La edad? Sí, la edad es un factor de riesgo como en la mayoría de las patologías. Lo más común del cáncer de ovario es entre los 60, 70 años, se hace el diagnóstico, digamos. ¿Antes? Hay cáncer de ovario antes, por supuesto, sobre todo en mujeres que tienen alguna predisposición genética a tenerlo, pero no es lo más común. Lo más común es entre los 60 y 70 años, y la edad siempre es un factor de riesgo porque cualquier cosa que aumente la exposición a algún factor de riesgo, el tiempo, entonces las mujeres con más edad tienen mayor exposición, por ejemplo, a los estrógenos y además factores que se asocian al cáncer de ovario. Pero son a veces, los factores de riesgo del cáncer de ovario no son tan fáciles de determinar como por ejemplo el tabaquismo en el cáncer de pulmón, el HPV en cuello, etcétera. ¿El HPV puede causar también distintos cánceres? Estabas hablando, ¿puede causar cáncer de ovario? ¿Verdadero o falso? Falso. Ajá. El HPV se relaciona porque hay mucha información sobre el HPV que causa, digamos, varios tipos de cánceres. Pero el HPV genera cáncer de cuello, uterino, de vagina, de vulva, ano, faringe, tracto, la vía aérea. ¿De ovarios? No. De ovarios no. No, el ovario tiene otra dinámica. Exactamente, bien. Bueno, habíamos hablado de los síntomas, hablamos de la edad. ¿La alimentación, por ejemplo, es un factor de riesgo? Sí, digamos, no está como establecido puntualmente que alimentándote de tal manera lo tenés y evitando eso no, pero sí se asocian este tipo de patologías hormonodependientes a un tipo de dieta especial que suele ser la dieta occidental, la que tenemos nosotros. Rica en hidratos de carbono, en grasas, en proteínas. Eso favorece, por el caso, los hábitos, las pacientes por ahí un poco más obesas y que tienen mayor nivel estrogénico. Te iba a preguntar, ¿la obesidad cuánto es un factor de riesgo? Sí, uno podría decir que sí, pero no hay un estudio. Que nosotros siempre cuando hablamos o emitimos un comentario sobre una patología, tiene que estar basada en evidencia científica, ¿no? En alguien que lo estudió y lo documentó. Si no, eso es como una opinión. Pero sí. Está estudiado y se sabe que la raza, por ejemplo, blanca tiene mayor predisposición que la raza negra o los orientales. Y eso se cree que tiene que ver también con nuestros hábitos alimenticios, nuestro estilo de vida occidental. Bien, ¿cómo diagnosticamos el cáncer de ovario? O sea, ¿hay algún estudio? O sea, hablemos de los controles, lo fundamental, ¿sí? Sí, eso es una pregunta muy común en el consultorio. ¿Cuál es el estudio ginecológico de rutina que me detecte el cáncer de ovario? Porque muchas pacientes leen o escuchan programas como el tuyo que dicen, che, es altamente agresivo. Bueno, no tenemos estudios que detecten en forma precoz. La ecografía transvaginal puede detectar masas en el ovario muy bien, pero hacerse una ecografía sistemática a toda la población femenina no disminuyó, ya hay estudios hechos, no disminuyó la tasa de cáncer de ovario de esa población, ¿sí? Entonces, sí, por supuesto, cuando hay una masa en el ovario, un tumor, un quiste, una lesión, la ecografía la va a detectar. Entonces nosotros la pedimos cuando tenemos alguna sospecha de que podría haber algún quiste, alguna masa o algo. Pero no hay un estudio que uno haga en una paciente asintomática que detecte el cáncer. Hablaste de quistes. Hay mujeres también que se asustan muchísimo con el tema del quiste. ¿Puede ocasionar cáncer de ovarios? ¿Verdadero o falso? Hagamos un verdadero. Eso es falso. Sí. Es como decir, ¿tener pecas es melanoma? No, pero las dos son manchas en la piel. Claro. Los quistes son la cosa más común que existe en los ovarios femeninos. Vos haces ecografías a todas las mujeres que están en este momento acá y probablemente encuentres quistes en el 60% de ellas. Está bueno que llevemos también, ¿no? Eso es mucha tranquilidad. El ovario trabaja formando quistes. Quistes es una bola de agua. Sí. ¿Okay? Lo que pasa es que los ecografistas más entrenados, hay determinadas características que aparecen en la ecografía que te hacen elevar la sospecha de que, este quiste no parece ser solamente funcional. Podría haber algún proceso extraño. Por ejemplo, que tenga áreas sólidas, que tenga lo que le decimos papilas, tabiques, que no sea solo líquido nomás. Y ahí nosotros
con esas imágenes que son muy fáciles de hacer, ya tenemos otra batería de estudios que nos orientan más a la patología oncológica. Pero está bueno eso, o sea, poder detectar, ¿no? Con el tema de los quistes hay que controlarlos. El primer estudio que pedimos ante la sospecha es una ecografía, que es un muy buen método, muy simple, muy accesible para categorizar un quiste, que sabemos que la inmensa mayoría son benignos. Pero por lo menos es el primer approach que tenemos para decir, che, este merece un estudio de mayor complejidad y este se puede controlar. Bien, ¿hay algunos exámenes que están de más por si se lo piden? Lo primero que creo que en uno de los programas hablamos de eso en uno de los consejos, los ginecólogos, por ahí más actualizados, no pedimos ecografías transvaginales a las pacientes sanas. Lo pregunté a propósito. No lo hacemos, no se debe hacer porque hacer estudios que no tienen indicación, que no hay beneficio, van en un perjuicio por el paciente. Se llama prevención cuaternaria eso. Entonces yo te hago un estudio, te detecto un mioma chiquito, un quiste de 2 centímetros y vos te quedás preocupada, te hago control a los 4 meses, te pedís tiempo en el laburo para ir a hacerte la ecografía, estás toda estresada y es algo normal. Normal. Es como hacer biopsias de piel por haber tomado sol y tener la piel colorada. Entonces no hacemos estudios a la población general sana, sin factores de riesgo. Sí hacemos a pacientes que tienen factores de riesgo hereditarios o que tienen algún síntoma que nos llama la atención, que surge de nuestro interrogatorio como médicos, pero la eco transvaginal en el control anual ya no se pide más. Yo sé que a la mayoría de las personas, de las mujeres, se las piden, pero la mayoría de los colegas ya las dejamos de pedir. Solamente hacemos los estudios que sí o sí sabemos que está demostrada que detectan precozmente patologías. Bien, seguí hablando de los factores de riesgo. ¿Es verdad que no haber tenido hijos también es un factor de riesgo? Sí. Nosotros... ¿Por qué? Porque el ovario es, digamos, esta pelota, vamos a decir, sólida. Todos los meses se abre un folículo, que es un óvulo, y se abre y se hace una pequeña lesión en la superficie, como que brota un óvulo. Entonces, en ese fenómeno, el ovario, el cáncer ovario superficialmente, deriva de la trompa uterina, no del ovario en sí. La trompa está en contacto con el ovario. Entonces, cuando el ovario se abre para ovular, toma células de la trompa y se las queda. Entonces, toda mujer que tenga mayor cantidad de ovulaciones tiene más riesgo de cáncer de ovario. Por tal, cuando una paciente se embaraza, no ovula durante por lo menos un año. Se amamanta, menos. La lactancia también previene el cáncer de ovario. Las multíparas, como decimos, las pacientes que tuvieron muchos hijos, 3, 4 hijos, tienen significativamente menos riesgo de cáncer de ovario versus aquella que no tuvo hijos. Pero no tener hijos, insisto, no es para asustarse, no te da cáncer de ovario. No. Es un leve aumento de riesgo. Bien, ¿los anticonceptivos? ¿Verdadero o falso? No está demostrado. Pero hay teorías que dicen que podrían. Te hago un paréntesis. Es muy difícil detectar factores de riesgo y asociaciones en algo tan común como tomar anticonceptivos. Claro. Puede haber una asociación, pero no sabemos si es causa de. Los anticonceptivos, las pacientes cuando los toma, no ovula. Podría ser un factor protector, pero no está demostrado bajo evidencia. Pero está bueno verdadero o falso, ¿no? Porque hay tanta información que a veces las mujeres se pueden asustar. Bueno, el Google no, al profesional, por favor, que es fundamental esto. El señor Google no va. Mirá, yo tengo una postura sobre eso. Internet tiene mucha información, pero poco conocimiento. El conocimiento es discriminar información, saber qué no va. Está la información en Internet y es muy de buena calidad, pero hay otra que es mucha basura. Si no tenés criterio o estás muy asustado, te va a liquidar. Y no hablar con fulanito, menganito, sino con un profesional. Bien, hablemos... supongamos que en la familia no hay antecedentes. ¿La persona puede tener cáncer de ovario? Claro, sí. ¿Por qué? Porque no todos los cánceres son por herencia familiar. Bien. Hay una susceptibilidad familiar cuando hay muchos cánceres, incluso de distintos tipos. Sí, pero la mayoría de los cánceres que nos ocurren, lamentablemente, son esporádicos. Esporádicos. El genoma que tienen las células, que uno nace con ese genoma, cuando transcurre su vida por el mundo y se contacta con cosas, con el medio, con la alimentación, con distintos agentes que nos dañan, va mutando, va adquiriendo mutaciones. La mayoría de mutaciones que no tienen ningún problema. Y algunas sí pueden llegar a generar una susceptibilidad a un determinado cáncer. ¿Sí? Bien. Personas que hayan tenido algún tipo de cáncer, ¿tienen más predisposición de tener cáncer de ovario? Bien, no necesariamente, no necesariamente. Lo que tiene el cáncer de ovario, que es importante marcar, que muchas veces puede haber un cáncer de ovario que no es del ovario, sino que es metastásico. Algunos cánceres se detectan por su metástasis en el ovario. Por ejemplo, los tumores gastrointestinales, o sea, de colon, intestino delgado, estómago,
muchas veces debutan, como le decimos nosotros, nos damos cuenta que están porque hay metástasis en el ovario, páncreas. Entonces es común que el ovario sea asiento de metástasis de otros primarios. Bien, hablemos de los estadios. Por lo general ya dijimos que se detecta en estadios avanzados. ¿En inicial puede llegar a suceder y en qué casos? ¿Es mínimo el porcentaje? No es tan mínimo, por suerte. Un 15% de los tumores los enganchamos, perdón por el término enganchar, pero los diagnosticamos, es lo que solemos decir, en estadios limitados al ovario. Ajá. El ovario empezó a desarrollar un tumor y ahí lo detectás. Sí. Y esas son las pacientes que, gracias a Dios, con una cirugía hecha por un profesional entrenado, se puede curar, incluso podría llegar a evitar el tratamiento con quimioterapia. Bien, hablemos de los estadios y cuáles serían sus tratamientos, ¿no? Porque a veces también se puede hacer cirugía y puede no hacer quimioterapia. Pues ya sabemos que es quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia. Hay un montón de estrategias. Sí. A ver, háblame de las estrategias según los estadios. El cáncer ovario se trata con cirugía y quimioterapia, siempre. Sí. Salvo el estadio 1, el primero, es solo cuando la enfermedad está en el ovario. Y no se diseminó a ninguna parte del abdomen. Ese escenario se trata generalmente con cirugía, que es sacar el ovario o los dos ovarios, el útero, y tomar muchas biopsias para asegurarnos de que no hay en otro lugar. Depende qué tipo de tumor sea, aunque esté solo en el ovario. ¿La ubicación tiene que ver también o sí, no influye? No, nos fijamos que esté solo en el ovario y que lo saquemos muy prolijamente en una bolsita para que no disemine en todo el abdomen. Cuando hacemos eso, si el tumor es un grado histológico, se llama, que es de poca agresividad, no hace falta más quimioterapia, no hace falta tratamiento. Bien, ¿hay distintos tipos de cáncer de ovarios? Hay distintos tipos. A ver. Sí. El 80% es superficial, es de un tipo de célula que se llama seroso. Pero después está, bueno, hay endometrioide, endometrioide, mucinoso, y después originados en otras partes del ovario, que son tumores que producen hormonas, que son poco frecuentes, pero hay algunos que se dan en las mujeres más jóvenes, que me preguntaste, sí, que son los germinales. El ovario tiene muchas partes, como una casa, digamos. Lo que crece es lo que se genera. Cuando crecen los germinales son de las células de los óvulos, entonces son tumores que pueden generar hormonas y son más comunes en las mujeres jóvenes, de 20 años, 30, y ese tipo de tumores, que no son los más comunes. Los más comunes, ahí justo estaba en un lugar donde me preguntaron las chicas justamente si mujeres jóvenes también podían llegar a, miren el programa, ¿no? Porque, porque las puedes asustar. Y lo que queremos es llevar tranquilidad, buena información y la prevención. Detección temprana, pero en cáncer de ovario la detección temprana es como, me frustra. Sí, me frustra porque, digamos, no soy mujer y estamos todas expuestas a esto. Entonces digo, ¿qué hacemos, doctor? Porque hay dos estudios que hicieron en Inglaterra, en el Reino Unido, que trató de forzar a hacer estudios en sangre con un marcador en sangre. Te iba a preguntar si el CA125 puede salir algo. Los marcadores tumorales sí, son muy peligrosos pedirlos en la paciente que no tiene síntomas, porque suelen dar altos y no siempre es por cáncer. Entonces te pegas un susto bárbaro y por ahí no tuviste nada grave. Entonces se hizo un estudio en toda la población, se hace ecografía transvaginal y este marcador detectaba más cáncer. Y la verdad es que no detecta y sí empeoró la calidad de vida de esas pacientes, porque se ligaron un montón de cirugías para tumores que eran benignos, ¿entendés? Sí. Entonces, no, lo que sí hay es una buena anamnesis, que le decimos, un buen interrogatorio. La perspicacia del ginecólogo, especialmente el que hace oncología, es preguntar bien antecedentes, factores de riesgo, etcétera, para nosotros elevar nuestra sospecha y ver si hace falta hacer un estudio de mayor complejidad. Las pacientes de bajo riesgo, que nosotros lo evaluamos con el interrogatorio, no necesariamente tendrían que preocuparse por este tema, la verdad. Perfecto, doctor. Estoy pensando, se hace la cirugía, ¿cómo queda esa paciente después de la cirugía de ovarios? Porque hay mucha gente que tiene miedo a la cirugía. La cirugía del cáncer de ovario inicial, la paciente si es premenopáusica, que todavía no que sigue produciendo estrógenos y ovulando, lo que genera cuando se sacan los dos ovarios es una menopausia inmediata. Y entonces hay un impacto desde el déficit hormonal, porque se van los ovarios porque tiene una enfermedad, pero los ovarios tienen su efecto positivo sobre la paciente. Sí. Entonces ahí entran en juego los daños por falta de estrógenos, ¿no? Que es los calores, sequedad a nivel genitourinario, hay un montón de cosas que tenemos para
ir supliendo eso. Que también le podemos llevar... Mejoramos mucho en eso, mejoramos mucho en el cuidado perioperatorio del daño, entre comillas, oncológico. Sí, los efectos vendrían a ser los efectos después de la cirugía. ¿Cuánto dura un tratamiento? Hay personas, digamos también que hay personas que tienen cáncer de ovario y se han curado. Pero totalmente. Y nosotros en nuestro hospital, el Hospital Alemán, que es un hospital que se encarga... Un beso enorme, maravilloso. Específicamente de cáncer de ovario y es oncológico, pero nuestro fuerte puntualmente es la cirugía en el estadio avanzado. Que somos un equipo, no somos solo ¿Son yo. muchos en el equipo? Sí, está el doctor Bianchi, el doctor Un beso Camilo, enorme, doctor Bianchi. Y aparte los oncólogos clínicos, es de enfermería, los residentes, los fellows, todos cuidan a la paciente y lo que hacemos ahí son cirugías de alta agresividad, entendiendo bien la palabra agresividad, que son cirugías donde sacamos todo el tumor que está diseminado y cuando esa cirugía se lleva a cabo se llama citorreducción. Son cirugías muy, muy largas, con muchos años de entrenamiento y la paciente realmente atraviesa todo ese proceso de curarse de esa cirugía, pero eso, sumado a un buen tratamiento oncológico con quimio, la paciente puede vivir muchos años. La evidencia científica mostró que cuando vos conformás en tu hospital un gran equipo quirúrgico, pueden andar bien. No hablamos de curación, pero hablamos de muchos años de buena calidad de vida. Bien, metástasis. ¿Cuál es el órgano que afecta en cuanto hace metástasis? Y quiero saber si se analizan los ganglios linfáticos, ¿cuáles? En cáncer de ovario no analizamos sistemáticamente ganglios, porque su diseminación no es primordialmente a ellos. Ah, perfecto. Se disemina al peritoneo, que es todo una especie de film que cubre todos los órganos. Por eso los síntomas que te dije al principio, afecta a la función intestinal. Entonces hay distensión abdominal, líquido suelto en la panza. La panza en el avanzado, muy inflada y con mucho líquido suelto. Entonces están desnutridas y encima aumentaron de peso por la cantidad de líquido que puede ser muy grande a veces. Me faltan preguntas, no es joda este tema. Oh. Claro, hay un montón, ya tenemos que cerrar, doctor. ¿Cuánto tiempo dijiste que es el tratamiento aproximadamente? El tratamiento completo, cirugía, depende, vamos a poner el estándar. Pueden llegar a ser 8 meses, 7 meses, son 6 ciclos de quimioterapia después. Ah, eso. ¿Radioterapia se hace? No se hace radioterapia, solo quimio. Solo en ensayos muy puntuales. Solo quimio y cirugía. Y cirugía, perfecto. Y obviamente después terapias orientadas a distintas mutaciones, que son terapias target. O la PARIP, un montón de drogas que se dan específicamente para chicas que tienen algunas mutaciones. Mejoramos mucho las terapéuticas para una paciente distinta a otra. Sí, estaba pensando en esto de el cáncer puede volver, ya cierro, el cáncer puede volver y la otra es, a ver, contéstame esa para no marearte. ¿Puede volver el cáncer una vez curado? Puede volver y nosotros siempre estamos ahí atentos a detectarlo para brindar el mejor tratamiento. Como vuelve, nosotros tenemos una estrategia, así que siempre hay algo para hacer. Bien, estudios genéticos cerramos acá. ¿Qué tan importante es? ¿Es necesario? Son importantísimos en cáncer de ovario y los hacemos siempre que lo detectamos. ¿Y en caso de que se detecte? Lo hacemos porque nos permite dar drogas específicas que mejoran significativamente la sobrevida de los pacientes. Prevención, tratar de tener una vida saludable, los chequeos. ¿Qué más, doctor? Y cerramos. Ver este programa, informarse y estar tranquilo, ¿no? Y voy a ir al ginecólogo. Excelente, doctor. Como siempre, es un placer. Bueno, ya lo dejo porque sé que está muy ocupado. Muchas gracias. Un placer escucharlo al doctor. Bueno, bien, nos vamos a una tanda y ya volvemos con más Las Tardes con Pink. Tandas Radio. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my